comisión, el secretario da lectura a la cuenta. Influido por Dawkins. Gracias, señor presidente. Han llegado los siguientes documentos. Oficio del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, señor Arturo Merino Núñez, mediante el cual responde a la solicitud de la Comisión en relación al traslado de varios de sus integrantes a la isla de Pascua para sostener una reunión con los líderes de la comunidad indígena polinésica Maui Enua entre los días 17 al 25 de enero del presente año. Al respecto, informa que la Fuerza Aérea en esas fechas no tiene planificado vuelos con ese destino, ya que estos no se realizan en forma regular. Eventualmente se programan y obedecen a necesidades logísticas institucionales, los cuales se hacen coincidir con el apoyo brindado a Rapa Nui como zona aislada, con el traslado de estudiantes y con el operativo médico-dental. Disponer de un vuelo exclusivo para apoyar este requerimiento no resulta factible por el alto costo involucrado. Sin embargo, esta solicitud puede ser entendida en los vuelos de apoyo a Isla de Pascua, citados precedentemente, los que se materializan a finales de febrero, agosto o mediados de diciembre, y que son previamente coordinados con las autoridades de esa isla, los cuales deben ser solicitados a través del Ministerio de Defensa Nacional. Oficio de la Ministra de Cultura, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual responde a la solicitud de la Comisión en relación a que en la Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al año 2019 se mantenga dentro de la partida del Ministerio de Educación los recursos asignados a la Fundación Teatro 1000. Sobre el particular señala que en el presupuesto para el sector público del año 2019, en la partida 29 correspondiente al Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, capítulo 01, programa 01, capítulo 24, ítem 01, asignación 290, glosa 08, se incluye financiamiento directo que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio deberá entregar a la Fundación Teatro 1000. Oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual informa sobre la legalidad del convenio de uso de armas celebrado entre la Municipalidad de La Reina y el Club de Tiro de esa comuna. Informa que no se advierte ilegalidad de los descuentos estipulados por la inscripción en cursos de uso de armas de fuego. En el entendido que se trata de actividad lícita, el costo es asumido por una entidad privada sin comprender fondos, bienes o personal municipal. Dado que no aportan antecedentes que den cuenta de un conflicto de interés que afecte al alcalde de la Municipalidad de La Reina, no corresponde formular reproche al respecto. ¿De la Contraloría? Oficio de la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, mediante el cual excusan la inasistencia del ministro a la sesión, ya que se encuentra en comisión de servicio fuera del país. No obstante, solicitan considerar la participación de esa cartera para una nueva sesión debido a la importancia que la materia constituye para este ministerio. Y, por último, nota del ministro del Trabajo por el señor Nicolás Munker, por el cual excusa su inasistencia del día de hoy por compromisos impostergables y a su vez solicita tratar este tema en una próxima sesión. Esos son todos los documentos, señor presidente. Bien, ¿alguna observación sobre la cuenta? Bien, si les parece, el primer punto del orden del día, que es precisamente para lo que convocamos o invitamos a los ministros Munker y Moreno, lo pondríamos el miércoles y les reiteraríamos la invitación a los ministros, ¿les parece? Para el día miércoles. Respecto de 9 de la mañana, así en Valparaíso. Respecto del viaje a Rapa Nui, bueno, ya vieron todos vieron la fecha. Yo lo que les propongo es lo siguiente: a esta altura, del 17 al 24, estamos a 21, es medio difícil. Yo lo que les propongo es fijarlo desde ya para... No. Si logro ver dónde está el calendario del próximo año, no está. Para el primer fin de semana de marzo, partiendo el día jueves. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Y así todo. ¿Usted no va a ir? ¿Por qué no? Yo te acompaño. La diputada Maricela Sánchez Viñavá, sería bueno que fuera alguien más. Diputado del Tolú. Y ahí con eso tenemos 4. Pero si van más, mucho mejor. ¿Les parece? Y ya lo vamos organizando y hacemos las coordinaciones con incluso la gente del canal de la Cámara. Les pareció de interés. Nos pidieron que si iban o nosotros tomamos registro y luego lo difundían en el canal, etcétera. Bien, entonces lo dejamos ya fijado para el primer fin de semana de marzo. Así se acuerda. El acta de la sesión número 56 se declara aprobada por haber sido objeto de observación. El acta de la sesión número 57 queda a disposición de todos los diputados y diputadas. Y
¿Había algún otro documento? Bueno, los que consultaron respecto al caso de la reina, los oficios, cosas que se lo piden a la Secretaría. Perdón. Hay gente del GAM, del sindicato del GAM, que nos ha pedido, fuera de tabla, poder hacer una breve presentación ante la comisión. Como se trata de algo que no estaba concordado, para poder hacerlo necesito la venia de la comisión. Si no hubiese mayor inconveniente y el subsecretario tiene a bien esperar unos minutos, ¿les parece? Supongo que quizás 5 o 10 minutos, ¿no? Sí, ¿le parece? ¿Sí? Sí, nos parece. Bien, se acuerda. Entonces vamos a pedirle a la gente del GAM que se sienta el diputado al lado del diputado Valtolú, entre Valtolú y Calisto. Sí. Desconozco el tema, pero ahora nos van a hacer presente. Por favor, nombre y seña. Buenas tardes, disculpen. Buenas tardes. Mi nombre es Simón Bousquet Ochoa. Soy presidente del sindicato del Centro Cultural Gabriela Mistral. Tengo un pequeño discurso que les traje a ustedes, producto de una movilización que llevamos ya algunos días desarrollando. Y por lo tanto quería leérselo. Sí, son 5 a 10 minutos, no más que eso. Dice así: el GAM, un centro que lleva por nombre a la ilustre Gabriela Mistral, es un centro cultural de vanguardia en el país. Con más de 1.300.000 de visitas anuales, sus trabajadores son parte fundamental para su funcionamiento. Durante 2018, los recortes en cultura quitaron un 2,5% de su presupuesto, monto suficiente para establecer condiciones dignas para sus trabajadores. Sin embargo, la corporación cuenta con un superávit declarado de más de 287 millones de pesos. En sus declaraciones, la Administración afirmó que nuestras demandas excedían la capacidad económica del centro, aun cuando solo entre 13 puestos de jefes y directores se gasta cerca del 40% del total de remuneraciones para 100 trabajadores. Estamos luchando por el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores de la cultura. Llevamos más de 55 días en movilización por el derecho efectivo a la negociación, derecho que se nos niega por el artículo 304, inciso 3 del Código del Trabajo, que establece que las instituciones públicas con más de un 50% de aporte estatal no tendrán este derecho. La Inspección del Trabajo, sin una argumentación seria, en 2 instancias ha recalcado este factor. Las y los trabajadores, decididos de hacer efectivo este derecho y tras la intransigencia de la administración del mismo centro de responder a nuestras demandas, votamos democráticamente una paralización de actividades como hacen año a año nuestros colegas del sector público. Tras esta decisión, avalada con cerca del 90% de los votos, fuimos maltratados, perseguidos y hostigados. Más de 50 cartas de amonestaciones a cada trabajador fueron entregadas por la administración de GAM a cargo del señor Andrés Rodríguez y presidida por el señor Felipe Mella Morales. Importantes instituciones culturales como el Museo de la Memoria, Villa Grimaldi, el MIM o el Museo de la Moneda comparten esta misma restricción. Somos cientos de trabajadores de la cultura quienes hoy no tenemos derecho a la negociación colectiva, incluso miles. Un derecho básico de las y los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida es condicionado en los hechos por el Ministerio de Cultura como también por el Ministerio de Hacienda, que establece que las transferencias corrientes para poder financiar estos centros serían la razón para negar esta posibilidad. Amparados en esa legalidad, todas estas instituciones estatales que dicen estar en defensa de la cultura, el desarrollo humano y de los derechos de los trabajadores están negando una oportunidad básica para todos aquellos trabajadores más precarizados. Pero no somos los únicos. Disponemos de un sindicato vivo y democrático que es la herramienta básica para organizarnos. Pero dentro del centro hay muchos otros trabajadores que no pueden organizarse con nosotros. Mujeres y hombres tercerizados del aseo, trabajadores honorarios y trabajadores de tiendas, así como la más amplia asistencia de artistas, dramaturgos, etcétera, que trabajan meses y hasta años para presentar su trabajo en este lugar. Sabemos con convicción que nuestra lucha es por todos aquellos más desprotegidos, por todas esas huelgas y negociaciones colectivas que no lograron sus objetivos, por todas esas mujeres trabajadoras que estuvieron al frente de nuestra lucha, mujeres que no son privilegiadas, como dijo nuestro director ejecutivo en la prensa, sino más bien que son amas de casa, madres y un modelo a seguir para todas las mujeres violentadas por este sistema.
Con esta perspectiva nos proponemos ser un ejemplo para todos y todas los trabajadores, con la firme convicción de revolucionar los sindicatos desde adentro para salir del ciclo de desmoralización con la que nos mantienen las centrales sindicales y las leyes a favor de los empresarios. La semana pasada, la administración de GAM reconoció nuestro legítimo derecho y hoy solo 2 puntos nos separan de solucionar este conflicto. El compromiso de la empresa de no tomar represalias con las y los trabajadores, retirando las cartas de amonestaciones y los reemplazos posteriores a la paralización, y el respeto a la libertad sindical de los dirigentes de este sindicato. La Asamblea está convencida de que hoy tiene un resultado histórico en sus manos, la firme convicción de que con unidad, democracia de base y lucha podremos conseguir todo lo que nos propongamos. A todos los presentes y en nombre de todas las trabajadoras y trabajadores del sindicato del GAM y de muchos otros trabajadores de la cultura, les pedimos expresamente que nos apoyen en esta demanda legítima y que puedan interceder con la administración del Centro Cultural Gabriela Mistral para que no haga más amedrentaciones y persecución a los trabajadores que legítimamente se movilizaron y que tampoco restrinja el derecho a la libertad sindical de sus dirigentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ofrezco la palabra, si alguien quiere hacer algún diputado Alarcón. Gracias, señor presidente. En Talca, en la región del Maule, sucede una situación muy parecida con la escuela, no, con la Universidad de Talca, la Universidad Católica de Talca, donde los maestros no pudieron hacer huelga por la misma situación del 304. Siento que ahí hay una situación que viene de muchos años atrás y no está actualizado esa ley. Sería interesante que eso se arreglara por las buenas y no esperara que la gente se sacrifique haciendo huelga. Eso, para la situación económica que hay, es muy jodido. La gente está endeudada hasta el cogote. Acá está el cogote. Y por lo tanto no tiene libertad ni siquiera para reclamar. Por favor, yo le pido a mis amigos que consideremos la solución en el reglamento, en la ley 304. Artículo 304, inciso 3 del Código. Inciso 3. Eso es lo que quería decir, señor presidente. Gracias, diputado Alarcón. Ofrezco la palabra. Bueno, yo le expreso mi solidaridad a título personal. Yo creo que el problema es que, pese a que lo hemos dicho muchas veces, en Chile todavía no regulamos la negociación colectiva del sector público, que es fundamental desde la perspectiva de los trabajadores, pero también desde la perspectiva de los usuarios. Cuando hemos tenido conflictos del sector de salud, del sector de educación, en el sector jardín infantil, claro, los trabajadores se movilizan por sus justas reivindicaciones, pero el impacto va más allá de la afectación de una provisión de un bien privado, sino que es un servicio público. Y a pesar de que hay varias recomendaciones de la OIT que hablan sobre avanzar en esta materia, no lo hemos hecho como Estado, estamos al debe. En el caso, claro, de las fundaciones o instituciones que tienen más del 50% de aporte del Estado, se les considera para todo efecto servicios públicos. Pero en otras materias no se les considera servicios públicos. Entonces, es un limbo de distinta naturaleza. Ojalá, quizás transmitir por su intermedio a la autoridad del Ministerio nuestro anhelo como comisión, podría decir yo, de encontrar una pronta solución a esta movilización. Y yo me hago cargo al menos en lo personal, de la solicitud de que esto no vaya acompañado de amedrentamientos ni represalias. Diputado Alarcón, diputada Marzán primero. Por favor. Marzán, diputada Marzán. Pero yo soy el presidente. Tiene que mandar. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludarlos, chicos. Sí, es preocupante y a mí me queda la inquietud de que ellos vienen a exponer su conflicto y vienen a pedir apoyo. Entonces me gustaría saber de qué manera nosotros como legisladores y desde acá, de manera concreta, podríamos ayudarlos. Porque más que decir más que hacer un saludo a la bandera y decir cuenten con mi apoyo, me gustaría saber de qué manera concreta nosotros podríamos apoyarlos. Y sí, y en absoluto, el tema del amedrentamiento que se da en todos los lugares. Y se escucha tanto cuando uno anda en el territorio el tema de que los trabajadores, las trabajadoras
hacen demandas justas y siempre son seguidos, o esto tiene un telón o un velo de amedrentamiento por detrás. Despidos muchas veces también. Entonces, eso me parece que es profundamente, no solamente injusto, sino que abusador por parte de quienes tienen la posibilidad de manera pacífica llegar a un acuerdo y a una buena acuerdo colectivo. Por acá lo veo. Así que no se preocupe, diputado. Así que me gustaría, más allá de decir que los apoyamos o que lo apoyo o que no sé, esto es individual, me imagino, no sé si es colectivo acá como comisión, saber de qué manera concreta nosotros podemos aportar para que esto avance y tenga un buen término. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Absoluto. Tenemos en la Diputación una idea que si la pudiera coger el conjunto de esta comisión sería interesante. Mi Diputación va a presentar un proyecto de resolución solicitando al presidente, al gran presidente, al que quiere que lo amen, de la República, derogar el inciso tercero del artículo 304 del Código del Trabajo. Pues nos parece una normativa discriminatoria y abusiva a la libertad sindical de los trabajadores chilenos. Yo propongo que esta resolución la llevemos adelante como comisión, y si no, la llevamos como diputación. Nosotros no somos egoístas, no queremos llevarnos todos los méritos, pero aquí es necesario. Gracias, señor presidente. Hice una proposición, ¿eh? Bien. Creo que hay que ver el texto, y no sé si tiene que ser materia de proyecto de acuerdo o puede ser materia de ley, habría que verlo en detalle, tengo una duda. Pero eso lo podemos ver una vez que tengamos el texto y cada uno verá si adhiere o no, porque no es algo que podemos acordar como comisión. ¿El texto nuestro? Claro, el texto del proyecto, bien sea de ley o de... Lo que sí podemos, pero yo requiero el acuerdo de la comisión, es enviar un oficio a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, haciéndole presente que hemos recibido al sindicato del GAM, nos hemos informado de la movilización que está ocurriendo, y pedirle que en su calidad de máxima autoridad interceda para efectos de encontrar una solución razonable a esta movilización. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. No son muchas más las facultades que tenemos. ¿Vamos a usar esto? ¿Alguien lo va a usar? ¿O puedo apagar la estufa? ¿Usted quiere hacer uso de palabra? Sí, señor presidente. Respecto al oficio que acaba de señalar, quería hacer... ¿Nombre y...? Sí, mi nombre es Julián Basauri Pilowski, parte del equipo de abogados que acompaña al sindicato de GAM. Ahí sí, ¿me escucha? Perfecto. Bueno, indicaba que soy uno de los abogados que es parte del amplio equipo que respalda a los trabajadores del GAM y quería hacer una solicitud respecto al oficio señalado. El convenio que entrega los aportes presupuestarios para la Corporación Cultural Gabriela Mistral considera en uno de sus puntos el cumplimiento de el debido cumplimiento de las normas laborales vigentes. Entonces, al respecto, oficiar también a la subsecretaría correspondiente y a la corporación respecto al cumplimiento del convenio presupuestario en ese punto. Bien, si le parece, sí, habría acuerdo, agregamos esas dos menciones. Muy bien. Les agradecemos y esperamos... A un varios. ¿Podría decir brevemente? Muy brevemente. Tomando la palabra disculpe, no me sé. Diputada Carolina Marzán. De la Carolina Marzán y del diputado. Miren, dos cosas. Uno, lo del oficio a la ministra me parece que es una buena idea. Nosotros estamos dispuestos a disponer la movilización el día de hoy si es que la empresa está de acuerdo con retirar las cartas de amonestación y no amenazar más a los trabajadores ni que haya represalias, y al mismo tiempo respetar la libertad sindical de los dirigentes sindicales. Y al mismo tiempo también quería decir que estamos de acuerdo con el diputado Alarcón respecto de la derogación del artículo 304, inciso tercero del Código del Trabajo. Gracias. Bueno, aunque no está acá en esta condición, no tengo ninguna duda que el subsecretario ha tomado debida nota de lo último que usted acaba de decir respecto de la movilización y sus condiciones que son razonables y a veces no hay que decir mucho para hacer mucho. Muchas gracias y esperemos que esta vida aquí estamos a su disposición. Y agradezco a la comisión la disposición de escucharlos. Bien.
Diputado Calisto, ¿verdad que tenían varios? Sí, muy breve, presidente. Quiero solicitar dos oficios. Yo sé que ya se nos pasó el tiempo, pero muy breve. Uno, la comisión se recordará, y el subsecretario aquí presente también, respecto a a las osamentas del Chilesaurus Diego Suárez, que fueron encontrados en la cuenca del lago General Carrera. Luego de varias gestiones, finalmente se logró que estos restos sean vueltos a la región, o a lo menos una réplica similar, no sé, con osamentas y partes del original. Y quiero solicitar por medio de la comisión que se pueda solicitar a la ministra, a su secretario y también a la Seremi de Cultura Regional que esta pueda ser expuesto en la región, porque hasta ahora llegó, pero se mantiene muy cerrado. Entonces, aprovechando también la época de hoy día de turismo, en fin, para la región de Aysén sería un logro muy importante. Eso es lo primero, un oficio para solicitar que se pueda exponer. Y lo segundo tiene que ver con... yo voy a hacer llegar los antecedentes a la comisión también, presidente, que la destacada pintora, me parece que, no recuerdo ahora el nombre, pido las excusas, pero es una artista plástica que es muy conocida en Francia y que ella no ha podido exponer en Chile. Entonces, quisiera ver si ella podría eventualmente tener un espacio dentro de los museos y galerías nacionales que administra el Estado para que ella pueda exponer. Yo voy a hacer llegar los antecedentes a los diputados presentes y también a la Secretaría, pero quería plantearlo antes para que no se nos pase. Bien, respecto al primer punto, no me imagino que no hay ninguna objeción. Y sobre el segundo, con los antecedentes que usted nos haga llegar, lo remitimos a la autoridad, al subsecretario de Cultura en este caso, ¿no? Si no me equivoco. Bien, ¿habría acuerdo? Sí, acuerdo. Diputado Alarcón. En mi diputación, gracias, señor presidente. En mi diputación tenemos una invitación a presentar un proyecto de resolución. Ah, no, me equivoqué. Ese era el otro. El motivo de la pronta reconstrucción del mercado central de Talca y los efectos negativos temporales, tanto en los locatarios de productos artesanales y otros vinculados a este monumento histórico. Para esto solicito que esta comisión tenga bien invitar al alcalde de Talca, don Juan Carlos Díaz, al Seremi de Bienes Nacionales, don Enrique Alonso Gómez, y a la representante de los locatarios del mercado, a la señora Sonia Miranda. Aquí está el papelito. Muchas gracias. Lo vamos a considerar para las audiencias que tenemos pendientes. Bien, ahora sí, al subsecretario de Patrimonio. Esta sesión tiene objeto de recibir al subsecretario de Patrimonio Cultural, señor Emilio de la Cerda, que nos acompaña. Muchas gracias, subsecretario, por acompañarnos. Quien a su vez viene acompañado por el señor Carlos Mayé. ¿Está bien dicho? Mayé. ¿Por qué francés? Franco-francés. Iparralde. Del Iparralde. Director del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, con el objeto de que le ilustre a la comisión acerca del procedimiento utilizado por el nombramiento del director del Museo de Bellas Artes. Veo que no le gustó mucho lo de Iparralde. Bien. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio a todos los honorables diputados, estoy muy contento de poder venir acá y gracias por la invitación. También aprovecho a saludar al arquitecto Sebastián Grey. Sí, claro. Entiendo que, señor presidente, ustedes querían hablar del tema de Bellas Artes y algunos otros aspectos también, temas ligados a la ley. Partimos por Bellas Artes. Partimos por Bellas Artes porque a continuación iniciamos el debate de estos 7 proyectos que están en TAP. Perfecto, señor presidente. A ver, sobre el particular, la elección del concurso de Bellas Artes, yo he solicitado autorización para venir con el director del Servicio Nacional del Patrimonio, toda vez que ese concurso es un concurso que está a cargo del Servicio Nacional del Patrimonio y es el servicio el que lo llamó. Como recordarán, el director subrogante, Javier Díaz, pidió la renuncia al director Roberto Farriol del Museo de Bellas Artes en atención a una serie de consideraciones propias del jefe del servicio, entre ellas la pérdida de confianza y también a ciertos aspectos complejos al interior del museo en relación a un tipo de liderazgo disfuncional del
así lo señalaban algunos informes en relación al director, y se abrió un concurso, primero interno, como dispone la ley 20.045, para elegir al sucesor de Roberto Farriol. Ese concurso fue declarado desierto y se llamó un nuevo concurso para, esta vez, abierto a todo público, a todo interesado, del Servicio Nacional del Patrimonio. Es un concurso que recibió 58 postulantes, del cual emanó una terna, y terna que le tocó ya sancionar al nuevo director del servicio, que es Carlos Mayet. ¿Carlos cuánto? Mayet, que está aquí a mi lado. Bien, de esa terna salió electo Fernando Pérez Oyarzún, que es un académico, intelectual, arquitecto, que tiene una experiencia bastante vasta en el campo cultural y en la gestión de instituciones culturales. Y encantado yo de poder explicar más o menos también quién es el señor Pérez. A ver, voy a dar un poco cuenta del perfil de Fernando Pérez y luego también, por su intermedio, dejarle la palabra o aportar la palabra al director para que él pueda hablar de aspectos más administrativos del concurso. Fernando Pérez Oyarzún es, como digo, un arquitecto, doctorado en arquitectura. Ha sido decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad Católica. Ha sido además director de su Escuela de Arquitectura, director del Centro de Patrimonio Cultural. Ha sido el coordinador para toda América Latina de un estudio en el contexto del Hábitat 3 de la ONU para temas de patrimonio a nivel latinoamericano, encargado directamente por UNESCO. Es una persona que además ha impulsado hace más de 10 años el programa La Soy de las Palabras en Chile. Él, uno podría decir, en el contexto de director del doctorado de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, inventa este programa que ya cumplió 10 años. Y es un programa que ha traído al país a varios premios Nobel y a los escritores quizás más, o algunos de los más relevantes a nivel internacional, entre ellos John Maxwell Coetzee, que ustedes saben, premio Nobel sudafricano, a Paul Auster, a Siri Husbeth, a Alessandro Barico recientemente, a Manuel Carrer, y podría seguir largo rato, con La Ciudad de las Palabras. Es un programa de enorme prestigio, probablemente uno de los más prestigiosos de Latinoamérica hoy, y que ha derivado además al ámbito del cine. Uno de los más recientes invitados fue Werner Herzog, de hecho. Muchas de esas entrevistas las realiza el mismo Fernando Pérez, y lo que más o menos uno podría señalar del perfil del profesional es que tiene una visión bastante transversal del ámbito cultural, que desborda la arquitectura y que pasa a muchos otros ámbitos del arte. Señalar además que, y aquí sí, como arquitecto, ha sido uno de los próceres, no podría decir, o uno de los mentores de algunos de los arquitectos quizás más destacados del país, pero una generación muy grande de profesionales. Entre esas personas que han estudiado con él o que reconocen públicamente una deuda hacia su persona están perfiles como Alejandro Aravena, el Premio Pritzker de Arquitectura en Chile, Matías Klotz, Smiljan Radic, Cecilia Puga y muchos más. Digamos que en la gran cantidad de años que él ha estado relacionado a la academia ha logrado impulsar fuertemente esta generación que ha dado muchos créditos al país en el extranjero. Y ese es el perfil. Es una persona que además ha gestionado instituciones bastante y el jurado del concurso ha evaluado todo eso como muy meritorio para proponerlo al director del servicio como un nombre posible a ser elegido. De hecho, la evaluación del profesor Pérez es la evaluación que sacó más puntaje de todos los 58 candidatos al concurso. Eso, señor presidente. Gracias, subsecretario. Le ofrezco la palabra al director. Buenas tardes, presidente, y a todos los diputados. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, quería aclarar que el concurso para definir al director del Museo Nacional de Bellas Artes es un concurso que se enmarca dentro de los estatutos administrativos y que corresponde a un jefe de departamento, el cual es nombrado por el jefe del servicio, en este caso, quien habla. Este concurso tiene reglamento y bases absolutamente específicas y ajustada a derecho,
y las cuales nombran una comisión en la que, desde luego, yo no participo tampoco como jefe de servicio, sino una comisión técnica ad hoc, en la cual establece una serie de pautas técnicas pertinentes al jefe de departamento, en este caso director del Museo Nacional de Bellas Artes. Este concurso tiene 5 etapas, ¿ya? La primera etapa es la evaluación curricular de los estudios, los cursos, la formación profesional y capacitación de los candidatos. De los 58 candidatos, el candidato que tuvo más alta votación o más alto puntaje en esa etapa fue el señor Pérez Oyarzún. En la segunda etapa de experiencia laboral, también fue catalogado como una de las 3 más altas mayorías. Y en la etapa 3, evaluación de conocimientos específicos, que ahí ya podríamos entrar a detallar un poco más cuáles son, pero no solo tienen que ver con el área o la incumbencia de las artes visuales, sino que también tienen que ver con la gestión del edificio, con la gestión de la infraestructura, con la gestión de las colecciones, con la seguridad, con la administración de los equipos, con la conformación de una política curatorial que va más allá del ámbito profesional que congrega el museo, sino que también tiene una incidencia nacional e internacional. También evaluado en la etapa número 3, en la cual ampliamente el candidato Pérez obtuvo la más grande mayoría. En la etapa 4, aptitudes específicas para el desempeño de la función, en donde todos los candidatos finales respondieron un cuestionario. Ese cuestionario dice relación con preguntas del ámbito nacional y quiero también en ese hacer un hincapié muy preciso, porque la discusión sobre el Museo de Bellas Artes está centrado en el currículum de los candidatos, pero recordemos que tiene una incidencia a nivel nacional y en muchos ámbitos, es para todos los chilenos. Entonces, en ese hubo 5 preguntas, una que era formulación de proyectos, administración y gestión pública, gestión patrimonial y cultural, gestión de la infraestructura y manejo de colecciones. En esta instancia, que es la etapa 4, el candidato Pérez obtuvo la gran mayoría también. Y finalmente la etapa número 5, que es la evaluación global, el candidato también obtuvo la mayoría y eso a mí me llega como jefe de servicio y siguiendo los conductos regulares, ese candidato es el que se adjudica la base del concurso. Básicamente eso es el proceso administrativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, diputado Alarcón. Mi pregunta iría al subsecretario, que nos interesaría saber cómo va la reconstrucción del cementerio general, aparte de esto, y si se han tomado medidas en cuanto a asegurar las obras de arte que ahí existen, de las cuales se han robado muchísimas. Esas 2 cosas. Gracias. Bien, pero agréguelo sobre el tema. Bien. Yo tuve que salir un momento a... La vida es así, pero quiero decirle que la razón de la invitación es que recibimos cartas exactamente de la SECH, exactamente, cuestionando la designación de un arquitecto, que sin duda tiene tremendo mérito y tremendos atributos a cargo del museo. En días posteriores uno pudo ver en la prensa que había quienes respaldaban esta designación y otros que la cuestionaban, por tanto un tema controvertido. Por tanto esa es la razón de la invitación y le agradecemos la exposición. Si es que no hay más preguntas, nos hacemos eco, por cierto, corresponde que la Cámara se haga eco de los planteamientos que llegan fundadamente y responsablemente respecto de designaciones o nombramientos de este tipo. Subsecretario. Gracias, presidente. Quizás quisiera comentar algo de lo que usted ha mencionado para dotar, digamos, información de todos los señores diputados de la comisión. A ver, es un punto a discutir el tema de la profesión de origen.
¿ah? El último arquitecto que tuvo el Museo de Bellas Artes fue Nemesio Antunes. Uno podría decir, sí, pero Nemesio Antunes era artista visual. Es cierto, pero Nemesio Antunes tenía formación, en ese caso de arquitecto, y Nemesio Antunes lo que hizo no fue solamente desde el punto de vista del artista visual. Fue una persona que fue capaz, con algún tipo de conocimiento, de gestionar una institución mucho más compleja. Hay una diferencia grande entre las políticas curatoriales, muy asociadas a los artistas visuales, uno podría decir, al conocimiento específico de una disciplina, respecto a hacerse cargo de una institución que tiene hoy desafíos de financiamiento brutales. Bellas Artes no está logrando levantar recursos adicionales los que el Estado está proveyéndole. Y eso está generando muchos problemas. Y no solo un tema de recursos, un tema de gestión. Nosotros hace 20 años probablemente, o hace 15 años, el Museo de Bellas Artes tenía un tipo de gestión basado mucho en el prestigio, mucho en la donación particular. Hoy día el escenario cambió. Tenemos a Corpartes, que hace su propio museo. Cuando viene hoy día a Chile, lo más prestigioso del arte internacional. Anish Kapoor, que viene este año, el escultor indio y británico. Ai Weiwei, el artista chino. ¿Dónde se van los principales artistas hoy día? Se están yendo a Centro Cultural Palacio de la Moneda, se están yendo al Corparte. Uno diría, qué bueno que Chile tenga exposiciones de alto nivel, pero ¿qué pasa con el Museo de Bellas Artes? ¿Qué pasa con la capacidad de levantar y financiar grandes exposiciones culturales? O sea, hasta hace no mucho teníamos a Rodin en el Bellas Artes, o teníamos el de Cezanne Miró, que fue, o sea, eso fue ya hace bastante tiempo. Pero exposiciones realmente importantes, eso es gestión. Fuertemente gestión. Los últimos años hemos visto cómo se han caído algunas exposiciones importantes como la de Modigliani, que no llegó. O sea, eso es gestión, uno podría decir. Luego hay temas de infraestructura. Desde el Nemesio Antunes que se viene hablando de la necesidad de que el Bellas Artes se amplíe. Se han hecho concursos para hacer salas subterráneas al frente de la Sala Mata, que de hecho la hizo Antunes la Sala Mata. ¿Ah? Y lo que siempre se plantea es el crecimiento hacia el MAC. Bueno, esas son gestiones que uno podrá decir, ¿cuál es el perfil de gestión que tiene que hacerse cargo de eso? Son artistas visuales, o sea, digamos artistas visuales u otros. Nosotros acá, en este caso el jurado no se evaluaba ni se llamó concurso pensando en que el Bellas Artes era una especie de nicho cerrado a una disciplina específica. El Bellas Artes, ya lo ha comentado el director, es una institución que le importa a todo el país. Un museo en un país es un lugar que administra una colección, en este caso una colección patrimonial importantísima. La investiga, la conserva y la muestra, la incrementa, la gestiona. Y todo eso con gente muy competente, muy capaz de hacerlo y que se instala en un edificio emblemático. Pero un museo no es el espacio de un ámbito disciplinar que lo tiene como una especie de espacio para la experimentación particular. Los museos se deben a la ciudadanía. Y hoy día hay tremendas críticas a nivel de política curatorial dentro del Bellas Artes, por ejemplo, en relación a cómo muestra la gran colección patrimonial que tiene. Uno dice, mira, ¿qué hace hoy día un brasileño, qué hace un extranjero que viene a Chile y quiere ver la gran colección de las Bellas Artes chilenas? Es perfectamente válido plantearse si el Bellas Artes está cumpliendo esa misión. Y todos esos puntos que desbordan por mucho la política curatorial, que ciertamente es importante, no vale nada de la política de compras, por ejemplo. ¿Cómo compramos colecciones para incrementar la colección del Bellas Artes? ¿Bajo qué parámetro? En los últimos años hemos visto que la comisión de altas, que es el proceso, digamos, de selección para comprar obras, no ha sido montada y se han comprado obras sin montar la comisión de altas. Entonces, todo lo que trato de transmitir acá es que la pregunta o la inquietud respecto a si es un arquitecto o no un arquitecto, yo creo que es una pregunta mal planteada. Es cuál es la capacidad que tiene un profesional de vasta experiencia, un intelectual, cruzado con gestión y tal, de hacerse cargo de una de las principales instituciones culturales de Chile. Ese es el punto que parece que está más en juego aquí antes de decir si es profesional A, B o C. Eso. Gracias, señor presidente. Muy bien. Había un punto preguntado por el diputado Alarcón. Secretario General de Seguridad de las Aulas. A ver, ¿cómo está, diputado? Sí. El 2010, después del terremoto, se presentaron una serie de denuncias respecto a daño en el cementerio, a robo en el cementerio general. Recordemos que después del terremoto el cementerio general quedó muy dañado. Es muy complejo entrar a intervenir en el cementerio general porque es igual que un pedazo de ciudad. Los mausoleos familiares son de particulares o de su heredero, por lo tanto el fisco no puede intervenir, ni la Municipalidad de Recoleta, en las tumbas particulares. Sí puede intervenir en las calles, en lo que son espacios públicos, árboles, espacios comunes, avenidas, etc. Estatuas no, porque si la estatua está o el elemento conmemorativo está en el espacio público, sí puede intervenir. Si está en espacio particular, no puede intervenir. ¿Bien? Entonces, eso provocó que se hicieran muchos diagnósticos del estado de conservación del cementerio, pero que no se pudiera intervenir en ello, se mantenían las ruinas y se empezó a generar una serie de pérdidas de esculturas del cementerio general que fueron denunciadas y que la PDI las tenía en conocimiento hace tiempo. Muchas de ellas no llegaron a nada, ¿ya?
Recordemos que aquí la responsabilidad de administrar el cementerio general la tiene el propietario, la tiene la Municipalidad de Recoleta. No la tiene el Consejo Monumento. El Consejo Monumento lo que tiene es la tuición del bien. Pero hay una separación en la ley de monumentos entre el administrador del bien, el propietario, el administrador, el que tiene el comodato, y el Estado a través del Consejo Monumento que tiene la tuición. ¿Okay? El punto es que se generó pérdida, como usted bien dice. Esa pérdida se logró frenar después de unas gestiones que de hecho partieron en el 2003 y continuaron después, trabajo conjunto con el Cementerio General, con la Unidad de Patrimonio del Cementerio General, se bajaron mucho las denuncias, pero se produjo un momento donde hubo robo, y sin entrar a hacer conjetura, robos que llaman mucho la atención porque salen esculturas de mármol que no se pueden mover si no es con un tecle o con una camioneta o entre 5 personas del Cementerio General, que tiene los accesos controlados. ¿Okay? Bueno, dicho eso, para no hacer conjetura, llama la atención. O sea, no es una cosa que uno pueda llevarse así. Y en parte, algunas de esas esculturas, si mal no recuerdo, fueron 11, pero puedo estar aquí, eran más de 10, las que se encontraron en el campo, en el Fondo San Francisco Mostazal del señor Schuller, entre otras. ¿Ah? Y el móvil de este delito, o de este daño, de esta apropiación indebida de monumento nacional, que es un delito tipificado en la ley, del delito, pero hay que comprobar exactamente qué tipo de delito el que está hoy día en sede judicial, lo está llevando la Fiscalía. ¿Y la reconstrucción en general? La reconstrucción, como le indico, está... es un tema muy complicado del Cementerio General porque el Estado no puede intervenir en mausoleos particulares. La reconstrucción y la intervención se puede dar solamente en espacios públicos del Cementerio General y le corresponde a la Municipalidad de Recoleta poder agenciar los recursos, que nosotros como Ministerio tenemos algunos por el Fondo del Patrimonio, por otras vías de fondos de emergencia, que pueden servir para apuntalar, pero no para intervenir si no se tiene la aprobación de los propietarios. Y es especialmente complejo en el Cementerio General. Por ejemplo, estoy pensando en la tumba de Claudio Vicuña, para poner una que es la típica del Gringuito, donde bailaba el niño. Esa se cayó y quedó con severos daños el terremoto. Bueno, si es que no hay permiso de la familia o de la sucesión de los familiares, no se puede hoy intervenir esa tumba, lamentablemente. ¿Bien? Gracias. Bien, muchas gracias, subsecretario, muchas gracias, director. Vamos entonces a pasar al orden del día. Para esta sesión están invitados don José Osorio, que se encuentra con nosotros, presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Típicas, Zonas Patrimoniales de Chile, y don Sebastián Grey, director ejecutivo de Espacio Público, o director ejecutivo, y expresidente del Colegio de Arquitectos. Don José, lo invito a que nos acompañe. ¿Está ahí la presentación? ¿Podemos corrernos uno para allá para que...? Si ustedes lo desean, sería positivo para nosotros. Sí. Gracias, Carolina. Bartolú fue expulsado de su asiento. Don José, bienvenido. Por favor. ¿Cuántos minutos tenemos? Siempre es breve el tiempo, ¿verdad? Ya. Nos dijeron 15, ¿estará bien? Ya. Muy bien. Bueno, agradecer a la comisión la invitación para dar continuidad al trabajo de presentación de un proyecto que modifica la ley de monumentos, elaborado por la ciudadanía y apoyado por 10 diputados y diputadas que firmaron en ese momento y que sabemos que son muchos más, pero que para la entrega se cumplió con esas formalidades. El 10 de octubre, como Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, planteamos un proyecto de ley
que fue trabajado de forma participativa por nuestras comunidades en distintos eventos nacionales desde marzo hasta octubre, que incorporó básicamente un anhelo que tenemos desde el año 2009 de poder cambiar la ley de monumentos por una ley de patrimonio, haciendo las modificaciones correspondientes. Por tanto, un proceso que viene a consolidar todo un movimiento ciudadano que hay en defensa del patrimonio, en defensa de nuestras comunidades, que están presentes en las propuestas que hacemos en este proyecto. En junio de este año tuvimos el 7º Congreso Nacional de las Comunidades del Patrimonio, que se realizó en Antofagasta, y en ese congreso aprobamos desarrollar una iniciativa ciudadana de ley con los insumos que se aportaron en los congresos zonales en distintos lugares del país, en el norte, centro y sur, y en función de eso tuvimos una primera exposición acá en la Comisión de Cultura a propósito de las ideas fuerza que emanaron de este Congreso Nacional, que luego se entregaron a la ciudadanía para hacer una consulta respecto de las claves que queríamos poner en el debate, y así se inició un proceso que incluyó a 77 grupos de discusión a nivel nacional respecto de la modificación a la Ley de Monumentos Nacionales. Luego de eso tuvimos un encuentro nacional para ratificar esas ideas que planteamos en la consulta. Tuvimos una reunión también con el subsecretario en su momento para plantearle nuestra posición respecto de la modificación a la Ley de Monumentos Nacionales. Tuvimos una jornada que la propusimos como consejeros del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional del Patrimonio, y el 6 de septiembre realizamos acá en este mismo ex Congreso Nacional o Congreso Nacional Sede Santiago un seminario para poder dar a conocer y compartir las ideas respecto de este proceso. Del 7 al 9 de octubre finalizamos la redacción del proyecto, y el 10 de octubre lo hicimos, 10 y 11 de octubre hicimos la entrega, el 11 en particular, del proyecto de ley. Por tanto, estamos hablando de un proyecto que nace con un carácter participativo. No, obviamente nos hubiese gustado que participe mucha más gente, y eso siempre va a estar abierto a poder concretarlo en la discusión que se haga del proyecto de ley, en nuestro caso a través de los distintos congresos nacionales que hemos hecho desde el año 2011, y que reflejan un tema que hoy día está en la agenda pública con mucha fuerza. Hace 10 años las actividades del Día del Patrimonio no superaban las 100 actividades, del año 2000 al 2009. Del 2009, cuando precisamente nace esta asociación de barrios y zonas patrimoniales, se inicia un cambio cultural con mucha fuerza que incorpora a actores públicos, a la sociedad civil y a todos los interesados en este tema. Entonces, desde el 2009 al 2018 tenemos un salto gigantesco de actividades que se organizan y que hablan de un movimiento, de una ciudadanía que cada día se incorpora más a proteger, a realizar actividades en torno a la defensa del patrimonio. Entonces estamos hablando del patrimonio como un derecho, con una fuerte presencia de nuestras comunidades en todo el país. Yo vengo ahora con una delegación de integrantes de la Asociación de Antofagasta, de la Escuela Taller de Antofagasta y de la Asociación de Barrios de la región de Coquimbo, que me acompañan en representación de todo este movimiento nacional. Indudablemente el tema del abuso inmobiliario en las ciudades, de la labor que muchas veces las empresas mineras en otros sectores del país están afectando este tema, y al mismo tiempo se ha ido complementando una concepción de patrimonio que ya no es solo mirar hacia atrás, 100 años hacia atrás, sino que cada vez mirar hacia poco tiempo atrás a propósito de patrimonio moderno que debemos proteger de los últimos 40, 50, 60 años, patrimonio obrero, patrimonio de los trabajadores, patrimonio indígena, etcétera. Entonces hay un proceso que se ha ido articulando en distintos momentos. Estamos preparando ahora los trabajos voluntarios para ir a La Serena, en la región de Coquimbo, a propósito de lo que ocurrió ayer. Esto es del año 2015, cuando fue el terremoto en Canela. En definitiva, el patrimonio que somos las comunidades, y que tiene un antecedente en una consulta en el año 2012, en el cual 17.000 personas dijeron esto es lo que queremos como concepción de patrimonio, y por tanto estamos hablando de un ciclo donde la ciudadanía dice, bueno, de la protesta natural que surge a propósito de intervenciones en la ciudad, en espacios rurales, etcétera, pasamos a una resistencia respecto de estas temáticas que nos pueden afectar, y de ahí a la propuesta, y de la propuesta a lo que nosotros entendemos
por cogestión social del patrimonio, que es hacer ejercicios como el que acabamos de hacer el año pasado, un proyecto de ley que fue apoyado por un grupo de diputados, queremos avanzar en ordenanzas también a nivel municipal que vayan en esta línea de la protección de nuestro patrimonio. Y tenemos un antecedente, que con esto voy a finalizar la introducción para después pasar al tema del proyecto, un antecedente del año 2014 en el cual también hicimos un ejercicio similar para lo que iba a ser la propuesta de modificación o de creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en la cual en 4 o 5 ejes fundamentales creemos que se pudo avanzar, al menos el rol protagónico del Estado en este ministerio, la participación ciudadana, que todavía está al debe en su vinculancia, el tema de la descentralización, una orgánica que le dio jerarquía igual a la cultura y las artes, y hoy día tenemos, y está a mi lado, el subsecretario del Patrimonio, precisamente porque hay un subsecretario en el área cultural y un subsecretario en el área patrimonial, que era lo que nosotros solicitamos en nuestro proyecto de ley. Y una política integral que incluyera el patrimonio material, inmaterial y cultural. El organigrama del Ministerio refleja esos principios. Ahora, esos principios obviamente hay que ir llenándonos de política pública que sea coherente con esos principios básicos de cómo se constituyó el Ministerio. Por tanto, estamos hablando de más patrimonio para el país, más patrimonio para nuestras comunidades, y por eso seguimos organizados. El próximo abril vamos a tener el 8º Congreso Nacional. Ayer terminamos el segundo Encuentro Nacional de Experiencias Comunitarias en Gestión Ambiental y Patrimonial con 250 delegados de Arica a Punta Arenas que nos acompañaron en el barrio Yungay, que está celebrando su fiesta tradicional, la fiesta del roto chileno. Entonces estamos hablando de un proyecto que ha tratado de incidir en la política pública, pero no quedarse en traspasar la agenda a nuestros representantes, sino decirle, nosotros tenemos una agenda y queremos que nos acompañen. Es invertir la matriz, y en función de eso hemos hecho este esfuerzo. Por eso nos hemos reunido con todas las autoridades que corresponde para expresar nuestra posición. Aquí algunos afiches de las consultas que se hicieron en distintos lugares del país, convocadas por las organizaciones territoriales y locales, y que tuvo un resultado que después se plasmaron en el proyecto de ley que ingresamos a la Cámara, digamos, a la Cámara de Diputados, y que en su trámite de admisibilidad ya pasó y por tanto está en la Comisión de Cultura. Entonces, nuestro proyecto básicamente se basó en estas 7 grandes líneas, digamos. Una que tenía que ver con fundamentos, las ideas fuerzas, los principios de este proyecto de ley, las categorías de protección, los integrantes de los consejos de patrimonios, la descentralización como un tema relevante en nuestras comunidades, los incentivos, las sanciones y la fiscalización urgente que se requiere para la protección del patrimonio. En ese marco, como primera idea, indudablemente el cambiar el concepto de monumento por patrimonio es absolutamente relevante, y ahí creo que hay un acuerdo transversal de muchos sectores respecto de ese cambio, y por tanto eso se refleja también en lo que fue la consulta y en la propuesta que tenemos en el proyecto de ley que ingresó, con principios básicos que recogen los principios de cuando se crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, donde aparece el rol protagónico del Estado, la participación ciudadana, la descentralización. Estos son principios que ya están en la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que nosotros venimos a ponerlo o a reforzar, digamos, en este proyecto. Y por tanto, esta política que incluya una serie de ideas y de principios que ya están, muchos de ellos expresados, y que queremos profundizar y que se expresen en esta nueva ley de patrimonio. Entonces estamos hablando de que se plantearon nuevas categorías de protección. Aparece el tema del patrimonio inmaterial, una categoría para los sitios de memoria, para el patrimonio indígena, el patrimonio paleontológico, geológico, aparece la discusión en torno al paisaje cultural, el patrimonio, bueno, una serie de propuestas que se expresan, algunas de ellas en la ley. En la práctica nosotros decimos hay que mantener la categoría monumento público, modificar algunas que ya existen, actualizar su nombre y su contenido, y crear otras que creemos que son muy importantes. Me detengo solamente en 2 que creo que son parte de la política pública: los sitios de memoria como categoría especial, creemos que debe estar en esta ley, y el patrimonio indígena creemos que debe ser incorporado también, si no, no sé de qué patrimonio vamos a hablar, digamos, en una ley que habla de un territorio donde tenemos comunidades indígenas reconocidas y que queremos que se ponga en valor ese reconocimiento. Luego, la composición del Consejo. Creemos que hay que incorporar más consejeros. Hoy día tenemos 24 consejeros, en realidad 23, porque todavía no se aprueba el reglamento para que precisamente nuestra asociación
en conjunto con todas las agrupaciones ciudadanas del país, podamos hacer nuestra elección democrática de nuestro representante en el Consejo de Monumentos, algo que se aprobó en la ley que crea el Ministerio, pero que hasta hoy aún no ha sido implementado. Por tanto, no hemos podido hacer la elección de nuestro representante de forma democrática, abierta, libre y soberana, como nos gustaría que esto se hiciera. Digamos. Creemos que es lo que corresponde para las organizaciones ciudadanas. Por tanto, estamos hablando de incorporar nuevos consejeros que incorporen estas otras miradas que no están: el patrimonio inmaterial, los sitios de memoria, los pueblos indígenas y temas como el patrimonio paleontológico, el patrimonio bioantropológico, el patrimonio geológico en esta propuesta de ley. La descentralización como concepto, como idea, la compartimos amplios sectores. Desde los territorios la presión es gigantesca para este tema y hay que avanzar en la idea de crear los consejos de patrimonio regional y las oficinas técnicas regionales correspondientes. Eso aparece en nuestra propuesta. Y por tanto es un tema relevante. La compensación e incentivos también como tema importante, la exención de impuesto territorial al monumento histórico, a las zonas típicas y la articulación de política pública con otras instituciones del Estado, por ejemplo con el Ministerio de Vivienda en este tema. Por tanto, aparecen en el proyecto, digamos, expresadas algunas de estas ideas que se complementan con las sanciones que debemos subir. Y por tanto ahí hay que hacer un trabajo en esa línea. Y lo que tiene que ver con la fiscalización, que es bastante débil, digamos, respecto de la protección de nuestro patrimonio. Entonces tenemos algunas preocupaciones que no se expresan en la ley, pero que tienen que ver con el financiamiento y la participación de los trabajadores del patrimonio en este tema. Todo esto lo entregamos, hemos participado en cuántos seminarios nos han invitado, hemos ido en cuánta iniciativa hemos podido organizar a nivel tanto central como regional, y estamos a la espera de que esto pueda iniciar su discusión. Sabemos que hay una decisión, entendemos, una decisión de que la discusión ingrese una vez que el gobierno ingrese el proyecto que está preparando. Si va a ser así, nos parece bien, pero este proyecto debe estar incorporado ya sea en un texto refundido o en la discusión que se genera a partir del momento en que se empiece la discusión del proyecto de ley que modifica la ley de monumentos. Aquí tenemos las imágenes del proyecto y nuestra entrega formal el día 11 de octubre. Queremos decir que de las 7 modificaciones que además han ingresado en este último tiempo por distintos parlamentarios, creo que hay una sintonía al menos en 5 de temas que tienen que ver con el aumento de sanciones, con el tema del patrimonio paleontológico, la exención, los seguros de vivienda, a propósito de los monumentos nacionales y monumentos históricos, el tema del soterramiento del cableado en zonas patrimoniales, etcétera. Por tanto, hay condiciones para generar un cambio importante que ya en la práctica se está llevando adelante por nuestras comunidades y que creemos que debe avanzarse en esa línea. Por tanto, nos parece relevante el que podamos de alguna forma decir o complementar esta frase que nos interpreta profundamente, que es que en definitiva el patrimonio no es el pasivo de la nostalgia, sino que es el activo de la memoria, y que eso creemos que es lo que de alguna forma expresa este proyecto de ley, que esperamos que en el corto plazo se ponga a la discusión pública, abierta a toda la ciudadanía, y que podamos avanzar en esta línea. Tenemos, por último, me queda un minuto, aquí estoy viendo, algunas preocupaciones que queremos que la comisión las tome, y tiene que ver con que entendemos que oficialmente durante el año 2018 hubo 3, 4 o 5 declaratorias de monumento histórico publicadas en el Diario Oficial, lo que nos parece que es una baja muy importante. Aprovecho de que está el subsecretario, el director del Servicio Nacional del Patrimonio, una baja muy importante de la protección del patrimonio comparado con años anteriores, donde al menos hubo un estándar de 20, 25 y en el año anterior, al 2018, 55 protecciones publicadas en Diario Oficial, a través de la votación del Consejo de Monumentos. Y hablando del lugar o el territorio al que pertenezco, sigue pendiente la ampliación de nuestra zona típica Barrio Yungay. Se votó el 24 de enero del año pasado, estamos a 21 de enero, todavía el decreto no se publica en el Diario Oficial. Por tanto, creemos que ahí hay que acelerar un poquito algunos procesos que nos parece que son parte de este mundo patrimonial que llegó para instalar este debate y poder profundizar la política de protección de nuestro patrimonio. Muchas gracias. Gracias, don José.
Yo solo quisiera hacer dos precisiones. Uno, el proyecto y el resto de los 8 proyectos ya están abiertos al debate público. De hecho, está en la segunda audiencia pública. La primera se declaró desierta por Walkover. Esta es la segunda. Por tanto, todos aquí, los diputados y diputadas pueden proponer nombres para que asistan a esta ronda de audiencias públicas antes de proceder a la votación. Lo segundo es que la razón por la que estamos a la espera del proyecto de patrimonio es porque, la verdad, si tuviésemos que votarlos como mociones, el 80% de los proyectos serían declarados inadmisibles. Por ejemplo, todo lo que dice relación con los cambios al Consejo de Monumentos Nacionales no es competencia del legislativo. Ni el cambio de denominación ni facultad, entonces nos quedaríamos con hilachita de proyectos. El de los subsidios, como veíamos acá, entonces, la verdad es que queremos una ley de patrimonio robusta, con musculatura. Entonces, lo que vamos a hacer es que una vez que el Ejecutivo ingrese su proyecto, que entendemos que en marzo es la fecha clave, porque ya enero se acaba, sí, de este año, es tramitarlos en conjunto. No sé si los vamos a refundir, porque no sé si se pueden refundir mociones moción y mensaje no pueden ser refundidos, pero los vamos a considerar la tramitación, ya bien sea como indicaciones, bien sea como aportes al debate. Pero ya iniciamos el debate, por tanto, si ustedes quieren proponer gente a la que recibamos, nosotros con mucho gusto, ojalá nos puedan opinar sobre todos los proyectos. Ahí son 9 proyectos los que están en tabla, pero la razón por la que, porque yo estaba mirando los títulos del proyecto, me metí en el comparado que hicimos nosotros, y no quiero ser yo el que declare inadmisible el 95% de los artículos propuestos, sino que prefiero esperar al del Ejecutivo y ahí hacer la simbiosis, porque además algunas cosas puede que haya acuerdo, en otras cosas puede que no haya acuerdo. Antes de ofrecer la palabra y de seguir con el debate, hechas estas aclaraciones a los diputados, yo prefiero ofrecerle al tiro la palabra a Sebastián Grey, y así escuchamos las dos posiciones y luego hacemos la conversación completa. ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Por favor. Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda, el director del Servicio Nacional del Patrimonio, Carlos Mayet, mi estimado Jorge Osorio, con quien tengo, digamos, el honor de compartir esta mesa hoy día. La verdad es que yo fui invitado a fines de la semana pasada a dar una lectura a algunos proyectos de ley que se adjuntaron. Yo hice la tarea de revisarlos y he traído solamente un conjunto de opiniones al respecto. Sobre el proyecto de ley que modifica la Ley de Monumentos Nacionales, creo que Jorge Osorio ha hecho una exposición completa que yo suscribo completamente, además, salvo que me gustaría solamente agregar una preocupación por algunas modificaciones que me parece que sería importante discutir en su momento, sobre las modificaciones necesarias a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que permita liberar algunas de las restricciones que más afectan el concepto de la protección del patrimonio construido, al menos hoy en día. Y creo que es un tema insoslayable y que va a ser necesario abordar en el cuerpo de esa ley. Solamente para nombrar algunos ejemplos, la ley de venta por pisos, que exige algunas condiciones técnicas que son virtualmente imposibles de cumplir para un edificio de 100 o 150 años de antigüedad, y todo esto intentando, por supuesto, contribuir a incentivar la rentabilidad y finalmente el uso efectivo de los inmuebles que están expuestos, digamos, al abandono y a su destrucción, aunque estén protegidos legalmente y reciban una serie de otros instrumentos que los puedan ayudar. Veo en los proyectos de ley que me tocó leer para comentar hoy día que varios se refieren a las necesarias compensaciones e incentivos que debieran tener propietarios de bienes declarados
patrimoniales, particularmente monumentos nacionales. Y por lo tanto creo que la discusión, no solo hoy día en torno a estos proyectos de ley, sino a la ley que va a modificar monumentos nacionales, debería también detenerse un momento en distinguir claramente cuál es el bien común del bien privado. Estas dos esferas van a estar siempre enfrentándose y dialogando, y algunas de las soluciones legislativas creo que van a estar siempre en función del debate entre esas dos esferas. Bueno, con respecto, y si me permiten y si les parece pertinente, quisiera referirme a los proyectos de ley que pude leer uno por uno. Hay un primer proyecto de ley. ¿Perdón? Voy a hacer llegar. Está disponible en internet a partir de este minuto. Y haré llegar una minuta con un extracto de mis observaciones. Boletín 12.296, raya 24, dice: para aumentar la pena aplicable al hurto de monumentos nacionales, que me parece que es una ley que probablemente ha surgido como una inquietud a partir del caso bastante escandaloso del robo de bienes y los hallazgos hechos en una propiedad privada en el sur de Chile. No tengo al respecto mayores comentarios. Boletín 5.993-04. Se refiere a nuevos incisos aplicando penas accesorias y pago por daños. Y esta ley, que no pude encontrar autoría, y me parece importante, puesto que las demás en realidad están todas firmadas o suscritas, ¿no? Quiero solamente decir lo siguiente: se refiere con particular intención a las manifestaciones estudiantiles y en otro párrafo, en otro inciso, a los escolares menores de edad. Lo que este proyecto de ley realmente pretende hacer es intensificar las penas por daños a elementos patrimoniales, ya sean edificios o espacios, ¿no?, pero por parte de menores de edad. Y me parece que en la manera como está redactado este proyecto de ley, y no lo voy a leer completamente, estigmatiza innecesariamente a un segmento de la población menor de edad, que es aquella que sería efectivamente escolares o estudiantes. Y me parece que es innecesario, porque el objetivo, si lo entiendo bien, de este proyecto de ley es lidiar con la complejidad que tiene establecer penas a menores de edad, sin distinción alguna. Hay en este particular proyecto de ley un lenguaje más bien subjetivo. Me parece que se debe abordar el concepto de la educación a este grupo etario en particular, más allá de las penas, y no hace distinción entre monumentos arqueológicos, santuarios de la naturaleza o zonas típicas que también están incorporadas en la misma categoría de monumento nacional. Se refiere en abstracto a monumento nacional, supongo yo que pensando más bien en edificios o en fachadas, pero no aborda, digamos, todas las categorías. Por último, en el inciso cuarto de la ley, del texto de la ley propuesta, del proyecto de ley, habla de una marcha organizada. Yo modestamente recomendaría que en lugar de hablar de marcha se hablara de manifestaciones públicas, porque me parece un poco más amplio. Del boletín 10.881 modifica la ley para establecer la obligación de soterrar el cableado que pudiera afectar a los lugares declarados monumentos históricos. Esta propuesta, bien intencionada, abre una interesante discusión sobre cuál es el real ámbito físico de un monumento nacional. Si acaso es aquello que corresponde
a lo que está dentro de unos medianeros, en la trama urbana, por ejemplo, o si corresponde al efecto que ese inmueble o monumento tiene en el espacio público y en el espacio urbano. Si entiendo bien el proyecto de ley tal como está redactado, una compañía de telecomunicaciones o de servicio eléctrico estaría obligada a soterrar los cables solamente en el tramo de calle que corresponde entre los medianeros que limitan la propiedad. Y eso, si me perdonan, es por una parte impracticable, y lo voy a explicar, y por otra parte me parece que es inútil. Puesto que, como hemos ido avanzando por lo demás en materias legislativas al respecto, el área de influjo, de influencia de un monumento nacional, y pensemos en un edificio o un monumento público, excede el simple predio donde está emplazado. Y hemos logrado, por ejemplo, ya incorporar el concepto de áreas de amortiguación para monumentos nacionales, que significa que, por ejemplo, la iglesia San Francisco de Castro, y ese fue un caso muy importante en que se discutió el problema del área de amortiguación, ¿no?, cuando se hablaba del conflicto del mall de Castro, que estaba a unas pocas manzanas de ahí. La iglesia San Francisco de Castro no era solamente la iglesia como un edificio, sino era un entorno que hubo en ese momento que, digamos, cuantificar. Entonces, un proyecto de ley que obligara a... Perdón, estoy leyendo el texto del proyecto. Que obligara a ser ejecutado en un plazo no superior a 3 años, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, abre, como digo, una cantidad de preguntas que es necesario tener a la vista. La sumarizo, ¿no? Hago un sumario. Primero que nada, si hablamos de monumentos nacionales, estamos hablando solo de inmuebles y monumentos. De nuevo vuelvo a las varias categorías que entran dentro del concepto de monumento nacional, incluido paisajes y zonas típicas completas. ¿Qué pasa con las áreas de amortiguación? Que ya lo expliqué. ¿Cómo se determina el tramo afectado? Se sigue tratando al inmueble como un elemento excepcional en lugar de un elemento que es parte de un sistema construido y paisajístico, ¿no?, integrado, ¿sí? Y finalmente quisiera, por lo tanto, decir como contrapropuesta que, si bien, como dije muy al comienzo, es un proyecto en apariencia bien intencionado, me parece a mí que el problema ambiental que presenta el cableado aéreo en Chile, en virtud de una manera muy particular de reglamentar las operaciones de las empresas eléctricas y de telecomunicaciones, que esa ya es otra discusión. El problema es el del exceso de cables y la poca responsabilidad legal sobre la enorme cantidad de cables que, bien sabemos, han ido quedando obsoletos y hoy día son denominados escombros aéreos. Y por lo tanto, un cuerpo legal creo que debería tratar de atacar primero el descontrol, el exceso, la falta de responsabilidad institucional, digamos, o empresarial, antes que obligar a hacer una operación carísima, poco probable, además, porque no creo que las empresas creo que las empresas van a encontrar muchos subterfugios legales para circunvalar esto, ¿no? Entonces, es una ley que yo creo que sería inútil. Eso es lo que quiero representar. El boletín número 10.630 modifica la Ley de Monumentos Nacionales para establecer el derecho a compensación económica en favor del propietario de un inmueble declarado monumento histórico. Este es otro proyecto profundamente, perdónenme, ideológico, en el buen sentido, en el sentido más literal de la palabra, no político.
y abre una discusión sumamente interesante. Pero no lo podemos tratar con ligereza, y realmente yo solamente voy a enunciar los temas que me parecen a mí importantes. 10.630. Voy a leer solamente el texto del proyecto. Dice, incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 2, etc. En todo caso, el propietario de un bien declarado como histórico tendrá derecho a una compensación económica con ocasión de las restricciones de sus facultades dominicales. Perdonen mi ignorancia, no entendí ese término. Dominio, perfecto. Las que serán ponderadas de acuerdo al sistema consagrado en el inciso tercero del artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República, que obviamente se refiere a, digamos, el derecho de propiedad. Aquí lo que me ha ocurrido es lo siguiente, y quiero representar ante ustedes, que hay entre las justificaciones un párrafo que me llamó la atención y que dice que estamos contestes, dicen los parlamentarios que apoyan esta moción o patrocinan esta moción, en torno a otorgarle a los particulares la debida protección de sus derechos que pudieran verse menguados por actos de la administración, más allá de la necesidad de promover el patrimonio común de la sociedad, más allá de la necesidad de promover el patrimonio común de la sociedad, por lo que no parece justo que un privado le asista la carga de soportar las consecuencias jurídicas y económicas del acto que beneficiaría a la comunidad todo. Esa discusión, como bien digo, es una discusión de fondo y que se remite a la esencia del bien, de lo que es el bien común en virtud de los derechos de propiedad. Yo lo único que quiero dar como argumento en este momento es que una modificación a un plan regulador comunal, que rebaje las constructibilidades y por lo tanto las rentabilidades previstas en un cierto territorio, tendría, según los argumentos de estos patrocinantes, exactamente el mismo efecto que un acto jurídico que declara un bien monumento histórico y que en efecto no es menoscabar la propiedad de una persona sobre ese bien, sino simplemente imponerle algunas condiciones, tal como un instrumento de planificación impone algunas condiciones sobre un propietario privado de un predio en la ciudad. Por lo tanto, en mi opinión, si se aprobara una ley como esta, a poco andar podríamos ver el caso de personas que reclamaran los derechos perdidos por cambios en los instrumentos de planificación. A mí me parece que, en cualquier caso, el propietario de un bien declarado patrimonio o monumento histórico o monumento nacional no debe ser necesariamente compensado económicamente, pues, como digo, eso abriría una caja de Pandora, creo yo, sino debe ser eximido de gravámenes, eximido de obligaciones onerosas, asistido y eventualmente financiado en la medida de las posibilidades del Estado. Hay distintas formas, por supuesto, de hablar de financiamiento, desde financiamiento directo, fondos concursables, perdón, olvidé la palabra, pero subsidios, por supuesto, etcétera. Del boletín 9.760, que establece un proyecto que establece la obligatoriedad de otorgar seguros a viviendas afectas al régimen de monumento nacional o monumento histórico. Es razonable, por supuesto, pero la discusión también es mucho más compleja de lo que se trasluce en el texto de este proyecto de ley. Y quiero proponer solamente dos circunstancias que a mí me parecen ineludibles para la discusión de un proyecto como este, que me parece bien intencionado.
El primero, que es bastante obvio, si me perdonan, es que las aseguradoras chilenas están todas reaseguradas en el extranjero. Por lo tanto, no es un privilegio, digamos, de las aseguradoras nacionales tomar una decisión sobre qué es lo que pueden o no asegurar y qué es lo que van a estar en condiciones de responder. Y ahí yo no manejo esa legislación o ese ámbito legislativo nacional e internacional, pero creo que hay que indagar en las repercusiones que eso tiene. Lo segundo es que si las compañías aseguradoras hasta hoy se han negado a asegurar ciertos inmuebles, y es principalmente inmuebles lo que nos interesa acá, es porque carecemos como país, en nuestro ordenamiento, de suficientes normas técnicas que nos permitan comprender, normar, medir y garantizar el comportamiento de ciertos materiales, como podría ser el adobe, que es un ejemplo interesante, o sistemas constructivos, como sería la manera como está construida todo Santiago Poniente. Pero en la medida en que nosotros podamos ir perfeccionando nuestro conocimiento técnico y proponiendo normas, como ya lo ha hecho el Colegio de Ingenieros, con el Ministerio de Obras Públicas, con la Cámara Chilena de la Construcción y el Colegio de Arquitectos hace 2 años atrás, con una norma que regula la fabricación y la mantención del adobe, en ese momento las compañías aseguradoras pueden empezar a tener un panorama más claro. Son estos dos ámbitos, las reaseguradoras y las normas técnicas que nos permiten entender dónde nos estamos moviendo. Sin eso, efectivamente, yo creo que este proyecto de ley tampoco tiene mayor futuro, digamos, tal como está propuesto. Finalmente, el boletín 2905, que modifica la ley sobre monumentos nacionales en lo relativo a objetos paleontológicos, que me parece absolutamente razonable y bien planteada, y el boletín 9317, estableciendo el beneficio de excusión respecto del propietario de un bien declarado monumento nacional. Me parece también bien intencionado, pero me pareció, me confundió, y tal vez me equivoco, pero es mi opinión hoy día, que si bien un propietario puede recurrir a otros bienes para servir una deuda ante presiones, digamos, ineludibles, el bien que se protege, que es el monumento nacional, sigue manteniendo su condición de monumento nacional. Y por lo tanto, está posiblemente devaluado en términos económicos. Entonces, me pareció que no entendí el sentido de esta norma propuesta, digamos, si es que el bien en su esencia sigue siendo exactamente lo mismo en términos financieros. Es cuanto puedo opinar hoy día, señor presidente, y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Puedo hacer algunos aportes por su intermedio. A ver, algunos comentarios generales, señor presidente. Primero, señalar que el proyecto de ley que prepara el Gobierno, que prepara el Ejecutivo, debería estar entrando en marzo a esta comisión. Bien. Se ha demorado más de lo que nosotros habríamos pensado por varias razones, bien transparentes. Es un proyecto que en términos de financiamiento, en términos de tributo, en términos de fondo, es un proyecto complejo. Nosotros estamos trabajando ahora en definiciones muy de detalle con DIPRES y con impuestos internos para ver cuáles son los beneficios tributarios y los temas que se están planteando. Estamos viendo cómo incrementar el fondo del patrimonio, estamos viendo cómo incorporar no solo los inmuebles, sino también las zonas o inmuebles que están dentro de zonas en estos beneficios. Y
y les puedo transmitir que es es bastante obvio, pero una discusión sofisticada, tiene impacto en el erario público, tiene impacto en las arcas municipales, entonces estamos viendo cuál es el diseño específico de eso para poder presentar acá. Además, estamos viendo cuáles son los equipos de las secretarías técnicas regionales mínimos que deberíamos montar para poder también incorporarlo en el informe financiero. O sea, tal cual se ha planteado acá, nosotros queremos tener equipos con funciones fiscalizadoras en todas las regiones del país. ¿Ya? Y eso es lo que estamos buscando hacer. Diría que esos son los aspectos puntuales que están hoy día en desarrollo. Como les digo, trabajando con otros ministerios en esto y esperamos que sea esa la fecha de ingreso finalmente. Nosotros estamos trabajando muy decididamente en eso. Ahora, dicho lo anterior, quiero hacer un comentario del siguiente orden. Para nosotros como ministerio es creemos que es una tremenda oportunidad, una alegría ver lo que está presentando aquí José Osorio en representación de las asociaciones de barrio y también lo que ha comentado Sebastián Grey. Creemos que después de una ley que se promulga el 70 sobre la base de un decreto del año 25, nosotros vamos a cumplir 100 años de una protección de patrimonio en Chile con la visión monumental, 100 años de una serie de paradigmas o de principios que no se han modificado en lo estructural. Mantenemos las mismas categorías del año 25, monumento histórico, monumento arqueológico, monumento público. El 70 se incorpora al territorio mediante las zonas típicas y los santuarios de la naturaleza. Ambas categorías están bastante superadas en su alcance. Pensemos que la zona típica tiene solamente 2 artículos que la definen, antes del reglamento que se promulga hace muy pocos años, y que son el artículo 29 y el 30 de la ley, y que ponen una visión muy estilística, muy desconectada de los instrumentos de planificación territorial, de las herramientas de gestión del territorio. Entonces, me parece que estamos llegando a un punto aquí donde hay un cierto nivel de consenso técnico y de consenso político respecto a la necesidad de modificar este cuerpo legal. Yo eso lo digo con plena convicción. Creo que tenemos una oportunidad histórica en el país, y lo digo sin dramatismo y sin tratar de recurrir a la retórica. Estamos a casi 100 años de nuestra legislación, tenemos demandas o necesidades de nivel regional brutales. Ayer lo estamos viendo, lo que pasó ayer, anteayer, en la región de Coquimbo, donde uno de los puntos que emerge es la necesidad urgente de contar con estructuras locales deliberativas, resolutivas en todas las materias. Eso es urgente, lo sabemos ahí. Lo que pasó ahora con el señor San Francisco Mostazal, tenemos el problema enorme de no tener tipificados los daños, no tener aumentadas las multas, o sea, etcétera, etcétera. No tenemos inventarios de patrimonio. La verdad es que yo siento que hay un consenso grande a nivel político, a nivel sectorial, en todas las regiones respecto a la necesidad de modificar la ley. Pero además de esa especie de enunciado general, creo que en la bajada técnica de lo que queremos modificar hay bastante acuerdo. El programa de gobierno hace referencia a 3 aspectos básicos que creo que tienen mucho que ver con los 7 puntos que plantea la Asociación de Barrio. El programa de gobierno lo que dice es modificar la composición del órgano colegiado Consejo Monumento. Y la bajada que nosotros hemos desarrollado para eso es modificar la composición, actualizarla a una lógica actual, 2019, que no es la del año 25, que no es la del año 70, y establecer consejos regionales resolutivos en todo Chile. Nosotros estamos proponiendo en el proyecto de ley, igual como lo plantea la Asociación de Barrio, que tengamos consejos de patrimonio resolutivos en todo Chile, en toda la región de Chile. ¿Qué significa eso? Que todas las categorías de protección, las actuales o las que las sucedan, en lo arqueológico, en lo paleontológico, en las zonas, en los inmuebles, en los santuarios de naturaleza, sea en impacto ambiental o sea por la vía sectorial, todo en las regiones, decisión y también monumento público, todo en las regiones. Eso es un punto que nos parece básico. Luego la actualización de categorías, se ha mencionado aquí también. Podremos discutir acá, y el Parlamento es el lugar para discutirlo, pero tenemos un consenso amplio en incorporar el patrimonio inmaterial y en actualizar nuestras categorías de protección en los bienes muebles, en los inmuebles, en las zonas, en los paisajes, en los sitios de memoria. Lo vamos a incorporar, vamos a discutirlo aquí. Y luego, a nivel de compensación e incentivo, que en el fondo, y me hago cargo también de lo que dice Sebastián Grey en el aspecto filosófico que supone eso, de la compensación, el bien común, la lógica de los gravámenes y tal, lo que se plantea ahí es poder pasar de un paradigma legalista a nuestra ley, digamos que se ha contentado con establecer decretos de protección y luego no saber mucho qué hacer con los bienes, porque esa es la realidad que nosotros tenemos al día de hoy. O sea, nosotros declaramos bienes, pero para no saber qué hacer. No tenemos recursos, no tenemos planes de gestión, no tenemos herramientas Pensemos, yo lo he dicho varias veces acá y en otros lados, Valparaíso. Llevamos 15 años con el sitio de Patrimonio Mundial y hoy día no tenemos hoja de ruta, llamémosle plan de gestión patrimonial, llamémosle como queramos, pero no sabemos qué hacer con el sitio.
Y no tenemos un administrador de sitio capaz de hacerse cargo de eso, y esto no es un punto político para nada. Distintos alcaldes de diferentes, o administraciones municipales de diferentes momentos no han tenido la capacidad, porque es lógico, un municipio está preocupado de todo el territorio, tiene que pagar a los profesores, tiene que recoger basura, y hacerse cargo del sitio Valparaíso, que son del orden de 60 hectáreas, es muy complejo y requiere una cuestión mucho más acotada. Entonces, herramientas de gestión. El proyecto de ley contempla planes de salvaguardia para patrimonio inmaterial, planes de gestión para el patrimonio, llamemos, territorial, y además plantea exenciones tributarias, plantea compensaciones por la vía del impuesto a la renta, plantea aumento del fondo del patrimonio. Todo eso en un detalle técnico que muy prontamente va a ser discutido aquí. Entonces, solamente quiero mencionar eso, y muchos de los temas que comentaba tanto la Asociación de Barrios como Sebastián, yo coincido. Me parece que hay aspectos ahí que son proyectos puntuales que pueden incorporarse en el debate tal cual lo ha planteado el presidente. Antes de ofrecer la palabra a Sonia, solo quiero decirle a la comisión que el miércoles voy a poner en votación, por su naturaleza singular, los proyectos que están en el orden del día 5, 6 y 8. 5, 6 y 8. Están en el orden del día. 5, 6 y 8. Los demás siguen cursando. Bien. Sonia, por favor. Muy corto. Buenas tardes, también de la Asociación de Barrios. Comentarles que nosotros, al igual que nuestro antecesor respecto al tema de los boletines y las iniciativas que se ingresaron, también tenemos opinión, pero como teníamos 15 minutos, lo vamos a hacer llegar una minuta con cada una de nuestra opinión, con cada una de las presentaciones de estas mociones. Porque la mayoría son indicaciones o modificaciones a la ley, pero no son proyectos de ley, ¿ya? Entonces, por lo tanto, y coincidimos en varios con el expositor. Lo segundo, y que tiene que considerar esta comisión, y que de alguna forma se nombró, pero no se ha dicho, que la semana pasada un grupo de diputados ingresó una modificación a la ley, al decreto 458 que fija la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y al decreto número 47 que fija la Ordenanza General de la Ley de Vivienda y Urbanismo en materia de los planes reguladores y permiso de edificación, y que de alguna forma va a tocar la discusión de esta comisión, y está ingresado el proyecto ya la semana pasada. Se los podemos hacer llegar también, porque es importante considerar que en esta discusión tenemos información que va acusando en distintas comisiones, y creo que eso debería estar acá para la discusión. Y lo último, y es un llamado como asociación chilena, aprovechando que está el secretario presente, y de la Asociación de Patrimonio de la región de Coquimbo, y como bien decía José, nosotros estamos viendo cómo vamos a ir a ayudar desde la sociedad civil a la región, pero todas las autoridades y la ciudadanía está pidiendo y solicitando que se declare zona de emergencia, porque de verdad a lo mejor de Richter es como 6,7, pero el tema Mercalli y las consecuencias de lo que se ha visto es realmente como 8. Es como el terremoto del 2015. Y específicamente las zonas patrimoniales, si bien es cierto, yo he visto a Emilio ya en la región, se ha discutido en el tema de zonas típicas en la región, específicamente en La Serena, pero esas discusiones han sido del municipio, concejales, organismos técnicos, pero la sociedad civil no hemos participado de la discusión. Entonces, por lo tanto, también creemos que la declaratoria de zona de emergencia nos puede permitir intervenir de mejor forma el lugar con subsidios patrimoniales, porque los necesitamos, y además porque hay una necesidad de tener algunos técnicos o algunas personas preparadas en la intervención en los inmuebles de adobe, porque responsablemente puedo decir que en el municipio la intervención ha sido pésima porque desconocen y no tienen las competencias para hacerlo. Eso. Gracias. Bueno, el proyecto que hacías mención, nos vamos a fijar en la comisión, porque probablemente puede ser que haya pasado a vivienda. Por lo tanto, vamos a ver si está en vivienda para también poder tratarlo acá. Entonces ofrezco la palabra a los colegas diputados. Yo había pedido la palabra igual, porque como ahora estoy de presidente subrogante no me la va a dar para que no se vea feo. pero está Florcita Amaro. No prende esto.
Gracias, señor presidente. Ahí prendió. Bueno, va a ser un poquito personal lo que voy a decir, pero a pesar de haberme resistido mucho a mi partido que me iba a presentar como parlamentario, porque yo tenía mucho miedo de quedarme dormido, estoy observando que me estoy educando y más todavía en esta comisión donde hay mucho amor y el amor sobre mis canciones se va expandiendo al tema patrimonial, voy entendiendo más de lo que se trata esta comisión y me alegro mucho de haber estado acá. La intervención de José Osorio me agradó mucho porque aparece la posibilidad de la iniciativa legislativa popular, que la sociedad esté interviniendo y al revés. No vaya el parlamentario ya, sino que el parlamentario después apoya o no apoya esto y además que sabiendo que además mi amigo Amaro está también apoyando con ustedes. Yo también me comprometo con ustedes a apoyar esta acción. Y me estoy educando con también lo que usted dice y agrandando mi amor por la música, llevándolo al tema patrimonial, de lo cual me siento muy bien. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Amaro Labra, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo quería hacer un gesto al cotidiano de lo que estamos viendo. Por ahí mencionaron el último temblor o accidente sísmico que tuvimos, y resulta que no solamente se ponen en riesgo edificios patrimoniales o sitios patrimoniales, sino que se pone en riesgo la vida de las personas. Alguien en esas menciones que se hicieron en la televisión reclamaba que había presentado con respecto a una iglesia, parece que era, al Ministerio de... Exacto, al Ministerio, y llevaba más de un año tramitándose el asunto de la reparación o los fondos disponibles. Entonces yo quisiera que en realidad pensáramos, además de en los edificios, también en las personas, porque en ese momento se podría haber producido un accidente mayor, en que ya no es físico, sino que son personas las que pueden haber subido, o se cae una iglesia con gente adentro, o se cae un lugar con personas que están participando de esos lugares. Y eso me parece a mí que es algo que legislativamente no hemos estado considerando como algo importante de considerar. Ese es un primer punto. Y el otro que me llamó la atención es con respecto al cableado. Yo en realidad una de las cosas que más siento aquí en este lugar cuando llego es lo despejado que está el lugar, porque aquí no existen los cables en este perímetro. No me resulta tan difícil entonces pensar de que eso se lo podemos ir haciendo parcialmente. A mí me gustaría una ley completa, es como me gustaría una constitución distinta, pero podemos también ir avanzando lentamente a sitios específicos, considerando que el patrimonio en realidad, claro, es el paisaje también y la manera en que vemos. Si declaráramos el cielo, por ejemplo, como patrimonio de todos, el cableado produce un asunto súper heavy sobre el paisaje, sobre la manera en que las personas pueden sentirse más felices. Tener el cielo sin cables, o sea, sin ese obstáculo de mirar, es súper importante. No sé si lo estamos descubriendo ahora o podríamos empezar a reforzarlo ahora. Es como perder la cordillera. A algunos no les importa mucho perder la cordillera como imagen, pero resulta que la cordillera se puede ver obstaculizada por proyectos que no consideran eso. Y creo que lo inteligente, humanamente, sería avanzar hacia eso, a eliminar los bloqueos que existen con respecto a poder mirar el cielo, poder disfrutar de los edificios patrimoniales de una manera mucho más inteligente. Muchas gracias, presidente. Sí, le doy la palabra a la diputada Marzán. Gracias, presidente. Quizás agregar algo a lo que dice el diputado Labra y que tiene que ver además con el asunto de estos famosos cables que no solamente entorpecen el paisaje, son muy peligrosos y además yo veo que en mi distrito particularmente, bueno, y en muchas otras comunas se le da prioridad a los cables por sobre los árboles,
que sabemos todos los beneficios, no solamente estéticos, que tienen un árbol en una ciudad, sobre todo ahora con todos los temas de contaminación que estamos viviendo y que necesitamos más que nunca árboles. Hoy día se está priorizando el cable por sobre los árboles y es dramático ver árboles mutilados, literalmente mutilados, porque los cables no pueden cruzar y el árbol sigue su curso natural, bello, armónico, entregándonos oxígeno, limpiando el aire, limpiando nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra alma, y se mutilan literalmente por el tema del cableado. Entonces yo creo que es algo que se tiene que normar, regular, en fin, a la brevedad, porque en los espacios que se ha logrado hacer, la verdad es que se ve maravilloso. Sobre todo porque se da el paso a, como insisto, a tener áreas verdes como corresponde y como tenemos que vivirlas en armonía. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Yo voy a tomar la palabra y para cerrar, claro, la ronda de preguntas. ¿Sí? Yo quería preguntarle al subsecretario, aprovechando que está acá, bueno, y agradecer la visita de nuestros invitados, respecto a un par de cosas que comentaron, de hecho, la Asociación de Barrios, que tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Por qué por la participación ciudadana? Porque el proyecto que se va a ingresar en marzo, según lo que usted señala, no sé o qué habrán hecho ustedes o qué trabajo se habrá realizado en esos términos de participación ciudadana, comparando también al trabajo que ha presentado la asociación, y sobre todo me gustaría saber el tema de la participación ciudadana en el ámbito indígena, o sea, la consulta indígena, si se ha hecho este tema, si se ha revisado. También quisiera preguntarle, sumo a mis inquietudes, aprovechando que está acá, sobre la instalación, sobre la famosa instalación del ministerio, pero no de todo el ministerio, sino que relacionado a lo que tiene que ver con su área. Cómo ha ido la instalación de las subsecretarías de patrimonio en regiones, que me parece que es vital, porque ellos van a ser finalmente quienes van a implementar, ¿no? Y por último, quisiera saber también cuántos de estos proyectos, que son los que hablaba, que muy bien hizo referencia a nuestro invitado Sebastián Grey, si no me equivoco, cuántos de esos están contemplados en la ley. O sea, está contemplado, por ejemplo, no sé, el tema de los cables, no sé, o cuáles de esos proyectos van a estar en esta ley de patrimonio. Diputado Valtolú, para cerrar. En verdad, cuando se empieza a hablar del tema de soterrar los cables, siempre se puede hacer. Lo que pasa es que nunca se ponen de acuerdo. Por ejemplo, en Arica se arregló todo el centro y no se priorizó el soterrar los cables. Entonces aparece la idea hoy día, ¿por qué no enterramos los cables ahora? Ya no se va a poder hacer porque se gastó millones y millones de pesos en baldosar toda la ciudad, todo el centro. Y no se pusieron de acuerdo. Segundo, siempre me ha llamado la atención, ¿quién es el que dice que esto es patrimonio o no es patrimonio? Una propiedad cualquiera, porque ahí vivió no sé quién. Ahí en Arica hay una propiedad porque fue a dormir el padre Hurtado. Entonces se le declaró patrimonio. Hoy día está prácticamente al borde que se caiga y está ahí como un lugar de cultura para mostrar cuadros, qué sé yo, pero ya está abandonado prácticamente. Entonces, reinvertir ahí va a ser prácticamente un costo gigantesco. Entonces me gustaría, no sé si alguien sabe, ¿quién es el que determina si esto es un patrimonio o no es un patrimonio? Porque siempre me ha llamado la atención que nosotros cuidemos lo que existió, lo que estuvo, pero lo que tenemos hoy día no lo cuidamos. O sea, cualquiera, ¿no es cierto?, lo puede derrumbar. Y yo lo coloco como broma, ¿no es cierto?, cuando se descubren, en Arica especialmente, restos de las momias de Chinchorro o vestigios, ¿no es cierto?, de la guerra. Indudablemente que llegan los funcionarios de la universidad con buzos blancos, con brochitas y a los huesitos que van descubriendo los van limpiando con brochitas. Sin embargo, a los contemporáneos míos, los muertos míos, si no pagan el cementerio, los pescan y los tiran a la huesera sin ningún miramiento. Entonces siempre estamos acostumbrados a como preservar lo anterior y lo que tenemos hoy día no. Entonces, en definitiva, si nosotros no ayudamos también a que tengamos más patrimonio, ayudando a esas personas que se preocupan de verdad de cuidar, ¿no es cierto?, sus hogares, hacer barrios especiales, indudablemente que después nos cuesta mucho más caro poder mantener.
Pero tenemos la cultura que a alguien se le ocurrió y ese es patrimonio y prácticamente lo liquidan, porque le liquidan todos los esfuerzos que hicieron sus antepasados para poder preservar eso y que hoy día se lo castiga sin tener ningún resarcimiento económico. Eso. Gracias, diputado Altulú. Subsecretario, quedan 10 minutos para cerrar la sesión. Por lo tanto, para poder cerrar. Gracias, señor presidente. Doy la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a responder cada uno de los puntos. Quisiera antes quizás hacer un comentario en relación a lo que planteaba el diputado Labra, solo para dotar claridad de los parlamentarios, del señor diputado. El sismo del sábado de la noche nos pilló todo el domingo en la mañana trabajando en levantar información. Nosotros ya ayer como ministerio, dentro de otros ministerios también de gobierno, teníamos un levantamiento de daños de todos los museos y de las bibliotecas de la región muy tempranamente. Antes de las 12 del día, la ministra ya tenía un primer informe de daños. Son daños, al menos de las instituciones culturales propias del ministerio, que son menores, son puntuales. El mayor daño es el Museo González Videla, que tuvo desprendimiento de estuco y de relleno de adobe dentro de la estructura de madera, con algún daño a oficinas, pero no a colecciones, y estamos, por supuesto, haciendo una evaluación más en detalle. La biblioteca regional tiene algunos temas de cielo falso, es un edificio nuevo, ¿cierto? Se inauguró el año pasado, puntuales, creemos que eso se va a poder, todo obliga a cerrar los edificios y ver más precisamente los daños. Entonces eso yo diría que se está controlando y la ministra está ahora en este momento en la región con el presidente. En términos de la zona típica de los monumentos, que ha surgido como una voz, sobre todo por el caso de la catedral, solamente voy a dar algunos datos sin hacerme cargo de quizás de lo otro. La catedral, así como otros inmuebles, quedó dañada con el terremoto del 2015. Los daños principalmente que se han informado tienen que ver con temas de cornisa en la fachada, temas que estaban con riesgo de caída. Desde el 2015, ustedes saben, son los propietarios, en este caso el arzobispado, los responsables de la conservación de los bienes. Es distinto el propietario que tiene la responsabilidad según la ley de monumento a el Consejo de Monumento que tiene la tuición. Sabemos la necesidad de tener estructuras regionales resolutivas, todo eso lo sabemos. Pero recién en mayo del 2018 entra un primer oficio solicitando al Consejo de Monumentos que pueda pronunciarse respecto al retiro de estas cornisas. El Consejo faltaba información, por lo tanto, eso estoy hablando a nivel regional. Llegó a Santiago en junio del 2018, o sea, no lleva un año en evaluación, junio del 2018. Junio del 2018 el Consejo constata que esto estamos hablando de un monumento nacional, venía sin informe técnico que justificara por qué sacar, cuánto sacar, cómo sacar, y no venía con firma profesional competente ni ingeniero ni arquitecto. Por lo tanto, el Consejo no puede, aunque quiera, responder sin contar con los mínimos técnicos para tratar un monumento nacional, y eso responde en octubre ofreciendo apoyo, pero solicitando además que esa información viniera, que llegara. Hubo un reingreso del arzobispado en noviembre, donde cumplía con el informe técnico, pero venía todavía sin firma de profesional competente. Entonces, no es un año y esa es la realidad de lo que estamos señalando. Para total claridad, aprovechando que estamos aquí, que el tema es coyuntural. Ahora, yendo a lo que me preguntaba presidente de la comisión, a ver, en relación a participación ciudadana, nosotros, y puedo traerlo en alguna otra instancia porque no lo tengo todo en la cabeza, pero hemos tenido muchas instancias, pero personalmente yo he estado en 80 instancias a nivel nacional, algunas son más puntuales, otras son abiertas, de conversación respecto a este tema. Algunos son seminarios, otros son reuniones puntuales. Hemos estado con la Asociación Chilena de Municipalidades, con el Colegio de Arquitectos, con la Asociación Chilena de Oficinas de Arquitectura, con el Colegio de Arqueólogos, con la Sociedad Chilena de Arqueología, Colegio de Antropólogos. Hemos tenido, como bien ha expresado la Asociación Chilena, diálogos con la asociación en la que nosotros hemos conocido cómo ha levantado la propuesta con los términos que aquí se han descrito, donde también hemos discutido de cara a la ciudadanía en ciertos puntos. De hecho, con el diputado Díaz estuvimos en la Universidad de Chile discutiendo estos temas. Yo estuve la semana antepasada en O'Higgins en una charla abierta respecto a la ley de patrimonio. Hemos tenido charla abierta en los lagos, en los ríos, en Coquimbo, lo que un poco comentaba Sonia, entre varios otros. Algunas que son más puntuales, como les digo. Con la Asociación Chilena de Aseguradores nos hemos reunido por los temas de seguro, entre varias otras, no quiero aburrir, ¿no? Con la Sociedad Chilena de Paleontología, etcétera, etcétera. Además de las que hemos hecho con la propia, con
muy coordinado por la diputada Marzán, pero en la cual hubo muchos de los parlamentarios en el Congreso, que fue también, yo creo, una instancia bien buena de debate. O sea, a lo que voy es que nosotros hemos tenido instancias sostenidas de diálogo y de levantamiento de información, sin perjuicio de que sabemos, y lo hemos dicho también en varias instancias, que es el Parlamento el lugar donde echas todos los sondeos previos, las conversaciones, los diálogos. Hemos traído ese tema para acá. En relación al tema indígena, que es un tema bien importante. A ver, nosotros hemos considerado que la consulta previa respecto al tema de patrimonio indígena sí se realizó. Se realizó en el gobierno de la presidenta Bachelet cuando se planteó la consulta indígena para crear el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio. ¿Por qué lo decimos así? Porque esa consulta previa reconoció 14 puntos de acuerdo con los pueblos originarios. De esos 14 puntos de acuerdo, hay uno que no quedó recogido en el proyecto del Ministerio, que era el punto 6, que hacía referencia a la necesidad de incorporar el patrimonio cultural indígena a nuestra legislación. Por lo tanto, hay una consulta previa que los pueblos indígenas la conocieron en la consulta nacional, y hoy día la pregunta es, ¿en qué cuerpo legal se incorpora esa disposición? Sabemos que hay una discusión hoy día en curso respecto al Ministerio de Asuntos Indígenas, y por lo tanto hay una discusión respecto a cómo se encausa esa consulta previa en términos de cuerpos legales, si es en un cuerpo legal específico o si es en una ley general como contempla la ley de patrimonio. Ese yo diría que es un punto para responder la pregunta del diputado Bernales. Dicho lo anterior, la ley de patrimonio, tal cual, y este es un punto de consenso, ha planteado aquí también la Asociación de Barrios, incorpora el patrimonio inmaterial, incorpora los planes de salvaguardia y también señala explícitamente que en caso de una declaratoria o alguna medida administrativa que impacte directamente a pueblos originarios, eso tiene que ser sometido a, ¿cómo se llama?, convenio 169 OIT con consulta previa, para, por ejemplo, una declaratoria o alguna otra medida. Creo que eso es... ¿Y el tema? ¿Perdón? Regiones. Instalación en regiones. A ver, instalación como... Un segundito, sí. Vamos a prorrogar por 10 minutos para concluir. Aprobado. ¿Continúo? Sí. Gracias. Regiones. Tenemos abiertos 2 concursos para directoras regionales. Bueno, primero regiones, ustedes saben, nuestro ministerio tiene 2 subsecretarías, tiene una seremía y tiene unas direcciones regionales. Las seremías han sido, muy breve, presidente. Las seremías han sido la continuidad del Consejo de la Cultura, y las direcciones regionales establecen la instalación del Servicio Nacional del Patrimonio, antigua DIVAM, en todas las regiones. Ese proceso ya tiene 2 concursos abiertos para Valparaíso y Los Lagos, para director regional de patrimonio, y tenemos 4 cargos de director regional contemplados entre mayo y junio a abrir los concursos, que son la región de Tarapacá, Ñuble, Araucanía y Magallanes. Eso es lo que está a continuación para este año. Además, estamos planteando los concursos para reforzar las secretarías técnicas de monumentos nacionales en todo Chile. Para eso se levantaron los recursos adicionales para el Consejo de Monumentos por ley de presupuesto este año, y eso debería contemplar del orden de 60 funcionarios nuevos distribuidos en todo el territorio para reforzar todos los equipos, y algunos también en Santiago. Eso, señor diputado. Bien, antes de dar la patada al diputado Alarcón, la palabra, y la Secretaría me sugiere también poner en votación el día miércoles el 7, que son como... Segunda cosa que quería decir es que desde ya, creo que hablo en nombre de toda la comisión, le extendemos una invitación a la Asociación de Barrios y Zonas Típicas, Zonas Patrimoniales, para que nos acompañen en todas las sesiones que vienen, porque el proyecto de ustedes es el que queremos trabajar en conjunto como base, junto con el del Ejecutivo, porque son los 2 más estructurales. Y así que son bienvenidos de manera permanente, si le parece a la comisión. Así es. ¿Sí? Bien. Diputado Alarcón, brevemente. Bueno, quiero agradecer al subsecretario, al cual conocemos desde la primera ministra, y que llegó el segundo ministro del que nos salvamos, y la tercera ministra que ha venido poco, así que necesitamos también que venga más seguido, porque siento que usted es bastante pedagogo en lo que habla y entendemos bastante. Gracias, señor. No, pedagogo. Eso es, gracias, señor presidente. Yo pensé que porque estaba por llamarlo al orden. Diputado Labra. Muchas gracias, presidente. Agradecerle la respuesta del subsecretario, pero hay un tema que es el tema ideológico, que dicen que no es político, con respecto a la propiedad de los
los lugares patrimoniales. Porque hay personas que, como en la iglesia, no tienen la capacidad para poder conseguir las reparaciones suficientes. Hay gente que de por sí también le interesa no reparar nada, simplemente que se vayan agotando y se vayan muriendo los sitios que deberán proteger. Ese nudo hay que resolverlo y resolverlo ya, no seguir haciéndonos lo que no entendemos el asunto. La propiedad y cómo se resuelve cuando el dueño de la propiedad no le interesa hacer nada. Eso yo creo que deberíamos resolverlo con prontitud para que no tuviéramos más sitios que se mueren por falta de voluntad de las personas o del Estado. Gracias, diputado Laura. Diputado Rey. Gracias, presidente. No, yo quiero complementar, no la misma línea de mi colega, en el sentido de que hoy para nadie, para ningún particular, es un beneficio que declaren un lugar patrimonial o monumento nacional, porque en definitiva deja y cierra la posibilidad de poder hacer cualquier intervención y hay una burocracia enorme. O sea, tenemos hoy día, yo el ejemplo lo ponía hace tiempo atrás, de las escuelas, por ejemplo, la escuela de Balmaceda en Curicó, que luego este terremoto sufrió daño y que lleva prácticamente, donde estudió Raúl Alarcón, Rosita Motúa, y esa escuela lleva prácticamente 9 años sin poder abordarse en forma definitiva. Ya están, obviamente ya están los últimos elementos administrativos ya subsanados, próximo a reconstruirse, pero han pasado 10 años. Entonces, la ley de monumentos nacionales hoy día es una pésima ley que le pone trabas burocráticas a todo, no genera incentivos. A veces los sitios hasta se queman en forma fortuita, porque en definitiva que lleven la carga de ser monumentos nacionales, de verdad que para los privados y para muchos particulares en general, más que positivo, hay una carga negativa muy grande. Por lo tanto, nosotros esperamos que la nueva ley de patrimonio recoja todas estas debilidades que tiene el sistema actual y pueda fortalecer justamente todo el patrimonio que hay en el país. Presidente. Muchas gracias, diputado Rey. Muchas gracias a José, a Sonia, Cristian, al subsecretario, a Sebastián. Le agradecemos a todos por su participación. Usted no sé cómo se llama. Miguel, Araceli y Pedro. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. ¿Qué hacemos ahora? Sí,